Bueno, pues hoy la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio del profeta Isaías, nos está poniendo en claro quién es el Señor. El Señor es el único, se lo revela a Isaías, y fuera de él no hay otro Dios. Esto ahora para nosotros en estos últimos tiempos, pues nos debe de quedar bien claro, hermanos. No hay muchos dioses, como lo quieren hacer ver los paganos, como lo quieren hacer ver los rebeldes, como lo quieren hacer ver los que pertenecen a la dinastía del demonio. Esas personas que siempre están contra Dios, que no quieren un solo Dios, ellos quieren muchos dioses y por eso quieren multiplicar los rituales. Y ahorita se están multiplicando altares por todas partes. No, la palabra de Dios deja en claro, solamente hay un Señor, hay un único Dios y no hay otro. Lo demás que hay son ídolos y debemos de tener mucho cuidado, porque precisamente por adorar ídolos, pues vienen castigos, vienen tragedias, viene la maldad. Necesitamos bendiciones, hermanos, no maldades. Necesitamos el bien de Dios, no el mal del infierno. Entonces hagamos cosas buenas para que vengan bendiciones, no cosas malas para que venga la maldad. Fíjense cómo Dios, por ya el bien que hacía el pueblo de Israel, exiliado allá, donde Dios lo castigó, ¿verdad? Que estaba exiliado en aquel pueblo donde vivía como esclavo. Pues se portaban ya bien, haciendo oración, haciendo sacrificios para que Dios se compadeciera de ellos, pidiendo perdón. Cuando Israel pecaba, Dios lo castigaba. Cuando Israel se arrepentía de sus pecados, Dios lo perdonaba. Y en este caso, pues estamos viendo cómo a través de un rey, que ni siquiera era judío, no era un rey israelita, era un rey pagano, digamos, el rey Ciro, es el que decreta la liberación de Babilonia y los manda a que se vayan a reconstruir la ciudad y el templo del pueblo de Israel. Como este gran hombre Ciro, sin conocer a Dios, Dios le dio poder, Dios le dio fuerza, Dios le dio imperio para beneficiar a su pueblo. O sea que cuando uno ora, cuando uno le pide a Dios salvación, hermanos, Él es poderoso. Dios se puede valer hasta de los enemigos o de la gente que no lo conoce para usarlos como medio para que nos salven. Así usó al rey Ciro para mandar la libertad de Israel que estaba en Babilonia para que fueran a rehacer su pueblo y su templo. Fue Dios, no fueron los ídolos los que salvaron a Israel. Desgraciadamente el hombre tiene una maña, tiene una inclinación siempre a ser desobediente, siempre a estar en contra de su Creador, en lugar de agradecerle, de alabarlo y glorificarlo, porque Él es el Padre que tanto nos ama, puesto que no solamente nos dio la vida, sino que nos la conserva. Oigan, qué bonito solecito sale por la mañana, qué hermoso oxígeno nos da Dios para que respiremos y andemos con toda la sangre oxigenada y tengamos mucha salud y el cerebro esté brillante. Tantas cosas bonitas de Dios, pues vamos a alabarlo, vamos a glorificarlo. Tienes casa, tienes salud, tienes bienes, alaba y bendice y glorifica a Dios. ¿Por qué estarle dando culto a los ídolos? Entonces no hay más Dios, más que el Dios de Israel, el Dios verdadero, a quien debemos invocar para que nos salve.
El mismo Dios dejó la liturgia, hermanos, para que lo alabemos y lo bendigamos. Por eso están los salmos, por eso está la Biblia, para leerla, meditarla y que nuestra conciencia se haga recta. Porque hay muchas conciencias escrupulosas, porque hay muchas conciencias laxas, porque no leen la Biblia, no la meditan. ¿Qué hay en la Biblia? Pues historias tan hermosas de salvación, personajes tan grandes que fueron guiados por Dios y que pasaron del mal al bien, del pecado a la conversión, historia de patriarcas, historia de reyes, jueces, profetas, tan bonitas. Leamos la Biblia, Dios nos dejó la Biblia, Dios nos dejó los salmos para alabarlo y glorificarlo, nos dejó una liturgia tan hermosa, tanto en el pueblo judío como sobre todo en la iglesia católica. Dejó sacerdotes, Dios dejó sacerdotes para que lo alabaran y lo bendicieran y guiaran al pueblo por el camino de la santidad. Pero es precisamente, hermanos, por medio de la gente que está más cerca de Dios o que debería estar más cerca de Dios, por donde se mete el diablo y quiere alejar a la gente de Dios. Ahora nos salen los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Un grupo religioso que estaba cerca de Dios, pero que eran hipócritas. Tenían una cara afuera y otra cara adentro. Jesús les llegó a decir que eran sepulcros blanqueados. Por fuera, blanquitos. Pero por dentro, ¿cómo están los sepulcros? Llenos de huesos y tripas podridas y pura peste. Así son los sepulcros. Así le decía Jesús a los fariseos. Hipócritas. Das una cara al pueblo y otra cara tienes adentro de tu casa. Afuera eres bien bueno y en tu casa adoras a Satanás. Cuidado con esos grupos. ¿Cuántos grupos en la iglesia, hermanos? Así andan como fariseos. Y por no seguir la liturgia, por no seguir la escritura, por no obedecer la voluntad divina, esta clase de personas, en lugar de hacerse santos, se hacen malos, perversos, hasta atreverse a ir contra Dios. A Dios, hermanos, no tenemos que cuestionarlo. A Dios no tenemos que atacarlo. A Dios no tenemos que combatirlo. A Dios tenemos que escucharlo, obedecerlo y someternos a su santísima voluntad, que es lo que tenían que hacer todos los escribas y fariseos. Ah, no. Ahora van y le hacen preguntas capciosas, preguntas tramposas a Cristo. ¿Para qué? Para cacharlo en un defecto, en un error y poderlo, ¿qué? Meter a la cárcel, poderlo atacar y derrotar. Qué triste que los hombres de Dios sean hipócritas. Qué triste que los hombres de Dios sean fariseos. Qué triste que a Dios le estemos haciendo preguntas capciosas. Y no solamente eso, le mandaron también a los seguidores de Herodes para que si se equivocaban una o se equivocaran en otra, de todos modos iba a caer. Porque las preguntas capciosas son sí o no. A ver, maestro, y lo alaban, muy hipócritamente. Tú que eres el Señor, tú que no andas buscando conveniencias, tú que no tienes pecados, tú que eres recto, dinos, sí o no. ¿Le tenemos que pagar el tributo al César? ¿Sí o no? Qué pregunta tan tramposa, ¿verdad? Si Cristo decía que sí, se echaba encima ¿a quién? A todos los fariseos, a todo el pueblo. Si decía que no, se echaba encima a Herodes y a toda la mafia del gobierno. Pero qué bonito porque Jesús, fíjense cómo Él sí responde las preguntas, cómo Él sí responde las dudas. Ahora tenemos un falso papa en el Vaticano, que ya van 10 cardenales que le hacen dudas, primero 5 y luego otros 5, y nunca les responde. Y vaya que los cardenales no van con preguntas capciosas, los cardenales van con preguntas sabias, con preguntas que urge que se respondan porque
Ahora Francisco es un usurpador del poder del papado. Y entonces los cardenales, que son el senado del papa, los consejeros, los que lo eligieron, y por lo tanto quienes le deben ayudar en el gobierno, le hacen preguntas porque quieren estar seguros de qué está haciendo, para ver si en verdad es un papa que va cumpliendo la voluntad divina, o saber de qué se trata, ¿vas a responder o no? Francisco no responde las preguntas, no responde las dudas. ¿Qué viene siendo un papa, hermanos? Un papa viene siendo un Pedro. ¿Y qué papel tiene un Pedro? Un Pedro, el primer papa que Dios puso, ¿lo puso para qué? Para que confirme a sus hermanos en la fe. Porque es como un papa, por eso es papa, pater et pastor. Entonces los hijos tienen dudas, le tienen que preguntar al papa. Y si el papa es papa o papá, tiene que responder, no eludir, menos quedarse calladote ante las preguntas de sus hijos. Si no, no eres papá, no estás capacitado y estás denotando que eres un usurpador. Bueno, Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, este usurpador, cada vez está demostrando que no es papa. Cada vez está demostrando que es el falso profeta. Esto es muy delicado porque si se comprueba, como ya se está comprobando, que Francisco es el falso profeta, hermanos, agárrense porque ya está el anticristo. El anticristo de la tierra ya está posesionado en Roma. Y es el que va a presentar al anticristo del mar, que también ya está, pero lo va a presentar el anticristo de la tierra. Pero antes tiene que destruir lo más que pueda la iglesia. Por eso ahora está manejando un sínodo, que le llama el sínodo de la sinodalidad. ¿Cuál es el fin de este sínodo? Destruir la iglesia. Él mismo lo dijo desde que empezó a usurpar el papado. Y bien astuto porque lo va a hacer por medio del sínodo. ¿Qué es el sínodo? El sínodo es un organismo que el Papa Pablo VI instituyó. Es la reunión de obispos que sirven para ayudar en el gobierno al Papa a un ladito de la curia romana. Pero los sínodos son de puros obispos y los sínodos tienen reuniones ordinarias, extraordinarias y especiales, pero son de puros obispos, que solamente son los que tienen el voto. Pueden invitar a laicos, especialistas, pero nada más pueden escuchar, pero no pueden votar. Bueno, Francisco ya desde el 2015 ya empezó a modificar los sínodos. Y ya desde el 2018 ya metió las reglas de que también al sínodo pueden entrar no obispos. Y también pueden entrar ya con voz y voto. ¿Para qué? Para que se cumplan sus planes siniestros. Él va a destruir la iglesia como la conocemos, pues, la iglesia jerárquica. Él no quiere una iglesia piramidal. Él va a invertir la pirámide. Si el que está arriba es el Papa, los cardenales y los obispos, como él no es católico, como él no ama la iglesia, como él no es de Dios, él va a poner a la iglesia, a la jerarquía de cabeza. Claro, ahí están cardenales, ahí están obispos, ahí está el clero, ahí están muchos laicos. Muchos se dan cuenta y también son parte de la mafia. O sea, hermanos, no contentos los fariseos con atacar a Cristo y irse, pues de veras decepcionados porque no pueden contra Cristo, ya que Jesús les dijo, preséntenme la moneda. ¿De quién es el rostro que está ahí? Pues del César. Pues entonces al César lo del César y a Dios lo de Dios. Se fueron destruidos, se fueron acabados los fariseos. Pero la Escritura dice que en cuanto se fueron aquellos, llegaron los saduceos.
O sea, otros malhechores a atacar a Cristo. Los saduceos, esos no creen en la resurrección de los muertos. También son herejes, que no creen en las verdades de Cristo, de Dios. Pero esta clase de gente malévola, perversa, víboras de Satanás, no se acaba. Ahora están los bergolianos y están también atacando a Cristo. En su cuerpo místico. ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? La iglesia. Estos vienen a atacar a la iglesia, la quieren de cabeza. Le quieren quitar su jerarquía, le quieren quitar su papa. Ya se lo quitaron. Acuérdense que Benedicto XVI no renunció. Lo amenazaron de muerte, de cisma y le trabaron las cuentas de la banca vaticana. Esto sépanlo y si no lo saben, pues investiguenlo y si ya lo saben, díganselo a más católicos. Porque dijo el Papa Juan Pablo II, la verdad hay que decirla. Aunque por ello volvamos a hacer otra vez 12, o sea, poquitos. Y Benedicto XVI también dijo, la iglesia será chiquita. Bueno, pues, a ver cuántos quedamos en esta iglesia hermosa, santa, porque es el cuerpo místico de Cristo. Y es santa porque la iglesia no se equivoca, porque la iglesia es de Dios. Y la iglesia nunca se va a acabar. Se va a acabar la secta bergoliana, pero no se va a acabar la iglesia católica. Por cierto, ellos ya no tienen Eucaristía, porque ellos ya tumbaron al catejón. Y el catejón de la tierra es el vicario de Cristo. La mafia de San Galo tumbó al Papa Benedicto XVI. Y, por lo tanto, ya entró ese anticristo de la tierra y ya no está Dios en las misas. Por más que digan ellos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ya no se convierte en cuerpo y sangre. ¿Por qué? Porque ya violaron la doctrina. San Juan, en su segunda carta, advierte muy claro, versículos 9, 10 y 11, quien abusa, se excede y viola la doctrina de Cristo, ya no posee a Dios. Por eso, hermanos, es peligroso andar con la secta bergoliana. Hay que zafarse de ahí. Nosotros siempre lo hemos dicho, desde que tumbaron a Benedicto, ya no es iglesia, ya es una secta. Y ahora ya lo están diciendo los cardenales de las Nubias, Juan Sandoval Íñiguez de Guadalajara, Robert Sara del África, el cardenal Zen de Hong Kong, China, Müller de Alemania y también Raymond Leon Murker de acá de Estados Unidos. Ya 5 cardenales están diciendo que la sinodalidad no es iglesia católica. La iglesia de la sinodalidad ya es otra religión, ya es una secta distinta. Están muy remarcadas las diferencias entre la iglesia sinodal y la iglesia católica. Los sinodales nos quieren arrebatar nuestra iglesia para apoderarse de ella y nosotros los católicos tenemos que defender esta iglesia, porque ellos van a cambiar la estructura, ellos van a cambiar la doctrina, ellos van a cambiar la moral, pero nosotros vamos a permanecer fieles y así como Cristo dejó la iglesia, así la vamos a conservar, porque nosotros somos católicos, ellos son sinodales, ya lo están diciendo cardenales. Entonces ahí está la estructura de la iglesia remanente. Ojalá y que estos cardenales hablen más claro, ojalá y que salgan teólogos más valientes para que digan ya en realidad quién es Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, el que no va a morir, el que se va a ir vivo al infierno, junto con el anticristo de la tierra. Apocalipsis 19:20. Los dos van vivos al fuego de lumbre, al infierno. Por eso, hermanos, preparémonos. En lugar de irnos con esa iglesia falsa sinodal, vivos, mejor vámonos en la iglesia remanente vivos. Preparémonos para la parucía, preparémonos para el arrebato divino, porque Dios no quiere el castigo de sus hijos. Dios no va a maltratar a su novia, la iglesia católica.
la va a proteger, la va a cuidar, la va a salvar. Dios nunca ha castigado a los buenos, ¿eh? Dios nunca ha castigado a los buenos. Seamos buenos, seamos humildes, seamos fieles a la enseñanza de Cristo. No seamos fariseos, no seamos saduceos, no seamos de la iglesia sinodal. Seamos católicos. Pero la iglesia esa que es una, santa, católica y apostólica. Entonces, hermanos, en esa iglesia que es una iglesia que salva, ahí hay que estar. Nunca hay que salirnos. La iglesia de la sinodalidad, hermanos, dialoga con el error. La iglesia católica nos saca del error. La iglesia de la sinodalidad dice que la santidad es algo ideal, que no se puede lograr, nada más es un bonito deseo. La iglesia católica dice que podemos ser santos y perfectos con la ayuda de Jesucristo nuestro Señor. La iglesia de la sinodalidad, hermanos, dice que los homosexuales pueden ser bendecidos en sus uniones. La Iglesia Católica dice que eso es pecado y que siempre tenemos que denunciarlo porque la Iglesia Católica no dialoga, no justifica al pecado. Ama al pecador, pero odia y desecha el pecado. Entonces somos muy diferentes con la Iglesia sinodal. La Iglesia de la sinodalidad trae puras herejías. Dice que un hombre casado que deja a sus hijos y a su esposa por irse con otra mujer debe ser respetado y debe ser también acompañado. La Iglesia Católica dice muy claro que el adúltero que deja a su esposa y a sus hijos debe ser reprendido, o de lo contrario se va a ir al infierno. Y eso siempre lo va a decir la Iglesia Católica. La Iglesia de la sinodalidad, hermanos, está diciendo que Dios permite que haya muchas religiones, que hay muchos caminos para llegar a Él. La Iglesia Católica dice que no, que únicamente hay una iglesia verdadera, un camino que lleva a Dios, y es la Iglesia Católica, porque es el cuerpo místico de Cristo, y Cristo es el único camino, verdad y vida que lleva al cielo. Entonces, como ven, es muy resaltada la diferencia entre iglesia sinodal e iglesia católica. Hermanos, seamos humildes y reconozcamos que no hay más dioses más que uno, el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios salvador, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. ¡Viva!